primera, bienvenidos. Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, John Scott Andretta, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Bienvenidos los dos, gracias por estar acá. Gracias, Decía Maru Rojas que es poco probable que ya en estos días vaya a haber una modificación o vaya a haber una aprobación respecto a la desaparición de los organismos autónomos, como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se podría llevar hacia el siguiente sexenio, antes estableciendo un diálogo con la presidenta, con la futura presidenta. ¿Han tenido algún acercamiento, Adrián? No, Azucena, muchas gracias, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, gracias por el espacio. No hemos tenido un acercamiento, hemos mandado un par de misivas, cartas públicas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, buscando precisamente este diálogo en donde podamos precisamente sentarnos para primero sensibilizar de la importancia y trascendencia que tiene el modelo de garantía del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales bajo la visión de autonomía, la utilidad social que tiene esta institución y cómo a través del ejercicio estratégico de estos dos derechos se puede llegar a la justicia social en casos obviamente que día a día resolvemos en el propio instituto. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna negativa, estamos en espera nosotros de que ella tome ya el martes posesión y a partir de ahí podamos ser ya formalmente escuchados. Y sumados a alguna mesa de diálogo, negociación, foros, etcétera. O sea, ¿ustedes han enviado 2 cartas y no se les ha respondido? No se nos ha respondido. Mira, y se quejan del rey de España, ¿no? Que sin respuesta el gobierno de México, ustedes tampoco les han respondido ahí en el INAI. ¿Cuál es el caso de el Coneval, John Scott? Es muy similar. También hemos publicado un posicionamiento de las razones por las cuales no tiene ningún sentido esta reforma. Coneval es una institución que tiene un mandato muy particular y muy importante para un gobierno como el entrante y como el saliente, que es evaluar la política social y medir la pobreza, y no hay ninguna institución que lo haga, en particular el INEGI, que es la institución que supuestamente tendría esas funciones, no lo hace, tendría que recrear una institución nueva, y Coneval además es muy barato, es muy costo efectivo, ¿no? Es 90 pesos por cada millón de pesos de gasto social evaluado. Entonces, igual hemos buscado un acercamiento, mesas de diálogo, hemos tenido acercamientos a nivel legislativo, pero no hemos tenido ciertamente todavía un diálogo con el gobierno entrante, excepto, digamos, con individuos particularmente, pero no con la presidenta y con... es algo muy importante. Con el próximo equipo de gobierno. Exacto. Ajá. Lo que nos interesa es poder comunicar, poder explicar con toda claridad pues por qué la decisión, la reforma no tiene ningún sentido. A ver, ahora déjenme preguntarles. Evidentemente, la doctora Claudia Sheinbaum sabe cuál es la importancia de estos organismos. Esto es una herencia política que le va a dejar, como muchas otras herencias no del todo positivas, del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella tiene que saber que estos son importantes, Adrián. No, claro. Porque cuando dicen, le vamos a ir a contar la relevancia que tienen estos institutos o estas dependencias, pues sí lo saben. Sí, ahorita lo comentábamos, o lo comentábamos bien dicho en el resumen, o sea, como el presidente del Info de la Ciudad de México, él sí es la única, ahora sí que autoridad de los órganos garantes a nivel nacional que ha trabajado de la mano y sabe de la importancia y la relevancia. Nosotros hemos puesto en la mesa una propuesta incluso de reorganización, de modernización y ajustarnos precisamente a la nueva realidad política, precisamente para seguir defendiendo estos dos derechos que son obviamente muy importantes para toda la sociedad. ¿Qué ofrecen? ¿Ajustarse en qué sentido? Ajustarnos en estructura, pasando de 7 comisionados a 5, incluso a 3 comisionados. Ahorita estamos trabajando con 4 desde abril del año pasado, que no hay designación por parte del Senado de la República, tampoco de este Senado. Compactar una serie de secretarías, de direcciones generales, ser más eficaces, más eficientes con el gasto, aplicar obviamente el uso de tecnologías de la información para finalmente modernizarnos. Ese es un tema que tenemos los 4 comisionados con diferentes perspectivas o con diferentes visiones, pero vamos precisamente por un fin común que es estar más cercanos y por supuesto que prevalezca el modelo autónomo e independiente, pues sí. ¿no? En ese sentido. Es elemental. Adrián Alcalá es presidente del INAI. ¿En cuánto están ustedes, digamos, ofreciendo esta reducción?
cuánto significa en presupuesto, en porcentaje, en eficiencia? En presupuesto significa un porcentaje del 27%, es Una decir, reducción 300 del millones, 27%. 300 millones de pesos, Ajá. ¿no? Con lo cual, obviamente, no estamos descuidando ninguna de las facultades que tenemos. Obviamente, a partir del aprendizaje de 10 años de experiencia o de 10 años de vivencia del Instituto Nacional de Transparencia como un órgano constitucionalmente autónomo, consideramos que eso es el ajuste que se puede ¿Por qué no lo habían realizar. hecho antes? Se preguntarán quienes nos escuchan. ¿Por Pues, qué hasta ahora que sienten la soga en el cuello? Porque obviamente no había esta necesidad, habíamos estudiado los 4 comisionados, más bien desde los 7 que teníamos entre el 2020 y 2022, que fueron cuando ya se fueron 2 comisionados, pero hoy estamos precisamente dispuestos y poniendo en la mesa esa propuesta para mantener el modelo de garantía sin perder autonomía y sin perder ninguna de las funciones que realizamos. Que el INAI mantenga este estatus de independiente, transparente, ajeno a cualquier interés político, ¿no? Totalmente, porque la autonomía te da esa fortaleza para emitir resoluciones de vanguardia y sobre todo resoluciones en donde se respeten derechos humanos. Recordar que el Instituto Nacional de Transparencia justo respeta y garantiza 2 derechos fundamentales, 2 derechos humanos. En el caso del Coneval, John Scott, ¿cuál sería la propuesta? Porque me dices, bueno, ni siquiera es tan caro, es muy eficiente. ¿Cuál sería la contrapropuesta para que no los absorba otra dependencia, que parece la intención? Sí, el caso de Coneval es un poquito distinto porque legalmente no somos un organismo autónomo, somos parte de la Administración Pública Federal, porque nunca se pasaron las leyes secundarias que harían que la reforma constitucional se aplicara. Entonces somos formalmente parte de la Secretaría de Bienestar. Lo que nos da autonomía es una forma de gobierno muy particular, que somos los consejeros que tenemos poder de decisión mayoritario académico. Entonces eso es lo que le da autonomía. En el caso de Coneval ya hubo un ajuste muy importante. El presupuesto de Coneval son como 400 millones de pesos anuales. Es el presupuesto de una institución muy, muy pequeña. Pero muy importante. Pero muy importante. Claro. Entonces, por eso, y se hizo un ajuste enorme a lo largo del sexenio, respetando justamente los lineamientos de la austeridad republicana, al mínimo posible. Para el dinero que se gasta, si tú ves la producción que tiene Coneval, que acabamos de publicar justamente lo que informaría al gobierno que va a entrar, pues encuentras que es increíblemente costo efectivo. 400 millones de pesos al año. ¿Y el INAI? 1,097 millones de pesos ahorita. 1,097, y ustedes ofrecen reducirlo por lo menos en un 27%. En un 27%, que sería, significa 300 millones. Que serían números unos randos, 300 millones. 700, unos 800 millones. Ajá, finalmente. Exactamente, ya, finalmente sean 800 millones. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el interés de este gobierno? Ellos pues argumentan un tema de falta de eficiencia, mucho gasto, intereses contra su gobierno, particularmente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué le interesaría a un gobierno democrático? Bueno, quiero decir, teóricamente, bueno, lo es, fuimos a elecciones, etcétera, pero un gobierno que quiera ser transparente, que desaparezcan 2 instituciones tan relevantes para los mexicanos como es el INAI y como es el Coneval. ¿Me cuentan qué creen al regresar? ¿Al regresar del corte? Claro que sí. Bueno, pues seguimos aquí con Adrián Alcalá, presidente del INAI, y John Scott, académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Regresamos. Continuamos aquí en esta mesa. Agradezco mucho que se encuentren con nosotros el presidente del INAI y el académico del Coneval, John Scott, Adrián Alcalá. Les preguntaba, ¿por qué? Si son tan importantes estos institutos, dependencias, órganos, como algunos otros que intentan desaparecer, porque gracias al Coneval, entre otras cosas, sabemos cómo está la economía en México, cuántos pobres hay, cuántos han logrado salir de la pobreza o han caído en la pobreza, necesidades básicas, salud, educación, etcétera. Y gracias al INAI, pues conocemos un montón de casos relacionados con la corrupción. Por ejemplo, y no solamente del gobierno federal, sino de gobiernos estatales y otras instituciones. ¿Por qué quisiera un gobierno que se dice democrático desaparecer institutos como estos? ¿Quién quiere iniciar? ¿John? Bueno, la razón formal que motiva la reforma es un ahorro económico y una duplicidad de funciones. Ninguno de estos casos se aplica ciertamente, porque en el caso de Coneval, por ejemplo, como ya mencioné, es una institución muy pequeña, de como 200 personas, con gastos muy austeros realmente, y su función es fundamental para el país. No nada más es
medir la pobreza, sino es identificar qué prioridades debes de atender con la política social, ver si tus instrumentos están funcionando y hacerlo de forma creíble. Es algo que necesitas un instituto que sea creíble para hacerlo, si no, no te sirve de nada. Si el gobierno mismo dice, oye, están a todos mis programas, pues el gobierno mismo no sabe si va bien o va mal, ¿no? Creo que sí, pero entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Pues porque yo creo que a ningún gobierno en ninguna parte del mundo le gusta, así como a ningún estudiante en ninguna parte del mundo, le gusta que lo califiquen y que dependa de un externo, pues si le va bien o le va mal, ¿no? Yo creo que en la academia pues hay una cultura muy donde es bienvenido el feedback externo, porque eso te indica cómo hacerle para, ¿no?, descubrir la evidencia correcta. Finalmente en la política, público, ¿no? En la política, desafortunadamente, la cultura es al revés. Claro. Es una cultura más defensiva, donde ves la información, la puedes ver como algo que pone en duda tu administración, en vez de verlo como es la intención, que es una oportunidad de mejorar tus políticas en forma constructiva. Correcto, pero lo han hecho durante todos los sexenios. ¿Sí? Es decir, ahora que no les guste... A ninguno le ha gustado, no, pero pues, nunca, claro. pero ninguno, pero ninguno ha propuesto eliminar al mensajero, ¿no? Claro, a ninguno le gusta que digan que hay más pobres o que sus programas no están funcionando, etcétera. Sí. Pero bueno, pues es constructivo, como tú dices. A muchos programas concretos y muchas dependencias sí les ha gustado, a muchos estados. Claro, o sea, es una herramienta fundamental de toma de decisiones. Es bienvenido porque les ayuda a ver pues, si van bien o van mal. Ahora, a este gobierno particularmente no le gusta que le digan que la pobreza extrema no disminuyó. No es cierto que disminuyó la pobreza extrema. La pobreza moderada sí, pero los pobres más pobres de este país siguen siendo tan pobres como antes. Así es. Y eso no es una calificación del gobierno, eso se debe entender... ni una calificación tuya. Exacto, ¿no? Eso se debe entender como una oportunidad. ¿A dónde debes de concentrar tus prioridades? Pues a la pobreza extrema. ¿Dónde están? Pues mira los mapas que genera Coneval, ¿no? Así es, bueno, pues interesantísimo. ¿Por qué contra el INAI, Adrián? Fíjate que igual que ahorita decía John, la razón formal es precisamente duplicidad de funciones y mucho gasto. Sin embargo, la utilidad social que tiene el instituto y las funciones que realiza por la naturaleza son precisamente, no puede ninguna otra instancia como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de Función Pública, próxima Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ya se anunció el día de ayer, puede realizar estas funciones porque nosotros garantizamos precisamente derechos humanos y también tenemos una utilidad social. Primero, para dar estabilidad, para dar credibilidad al propio gobierno. Y como también lo decía John, o sea, esta situación le ha servido también incluso al propio gobierno al nivel federal, estatal y municipal a ordenar sus propios procesos. No somos enemigos del poder público porque también se han develado casos de corrupción, no por nosotros, la gente es lo que lo pide, nosotros revisamos, garantizamos en los sexenios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, obviamente en el actual, pero no es una responsabilidad de nosotros únicamente revisamos si es información pública o no. Hoy se conmemoran 10 años de la lamentable desaparición del estudiante de Ayotzinapa. Pidieron información pública, nosotros hemos ordenado para que toda la gente conozca las actuaciones que están precisamente en esas carpetas de investigación, pero además también servimos de vínculo para realizar lo que decía ahorita John, las personas que no tienen a lo mejor acceso a servicios de salud, a través del acceso a la información, logran hacer peticiones a los gobiernos para que hoy tengan accesos de salud, accesos de servicio a agua potable, etcétera. Tenemos un canal y un vínculo. Por eso es de que pedimos, más que no conozca la doctora Claudia Sheinbaum, que esos mitos que se tienen sobre el INAI como órgano autónomo, decir que no es cierto, hay una desinformación total, no sé creada por quién, pero realmente la utilidad que tiene el instituto es evidente y que somos imparciales y que no somos enemigos del poder público. ¿Piensas como John Scott, decir no le gusta a los gobiernos que se señalen casos de corrupción o de falta de transparencia, etcétera, que no señalan ustedes son el medio, ¿no? Es decir, algún ciudadano pide información respecto a alguna institución y ustedes lo consiguen. Son, digamos, el proveedor, ¿verdad? Más, ¿no? El que fabrica una información, redacta una nota, crea una investigación. Ustedes simplemente dan la información en bruto, digamos, el material, y quien lo pide construye sobre eso. Ordenamos que el sujeto obligado entregue la información para que a partir del análisis justo las personas puedan realizar y procesar la información, pero además con información pública se pueden prever situaciones. Por ejemplo, ahorita ayudamos el año pasado a proveer precisamente de ubicación en donde pudieran las personas que fueron afectadas por el huracán Otis, por ejemplo, llegar a los centros de albergue. Es decir, la utilidad social que tiene la información pública es muchísima y cada uno le da el procesamiento que quisiera. Sí, y además se les da poca difusión, ¿no? Cuando se utilizan estos datos en notas, en grandes investigaciones, grandes notas periodísticas, reportajes,
pues ahí se pone con datos del INAI, tal, y ya te avientas toda la información, ¿no? Porque es una solicitud. Con datos del Coneval sabemos que Entonces el ciudadano no lo ve como la fuente principal de información. Entonces ahí es donde el ciudadano dice, pues ¿y a mí qué? ¿A mí qué el Coneval? ¿A mí qué el INAI o algunos otros organismos autónomos? No, pues todo. O sea, tiene relación todo con nosotros, con los ciudadanos. Totalmente. Claro. Es hacer efectivos los derechos sociales y los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Es darles esa oportunidad. Porque no nada más está dirigido a los gobiernos, está dirigido también a los ciudadanos. Para saber si está funcionando tu gobierno, si las prioridades que tú tienes son las que están... Pues necesitas ver qué está pasando con la política social, ¿no? Pues sí, porque es muy fácil, entre comillas, decir, déjenme regresar a ese tema, porque es el actual, ya se redujo la pobreza extrema. Lo repito tantas veces que la gente que no está en pobreza extrema, pues lo cree. O la gente que está en pobreza extrema dirá, bueno, pues algunos otros y a mí no me toca. Entonces empieza a crear una narrativa falsa, totalmente falsa de lo que realmente está sucediendo en el país y de qué nos sirve. Porque a partir de una base y de un diagnóstico equivocado de un problema, pues vamos a llegar a una solución equivocada y nunca vamos a salir de ese círculo vicioso en el que nos encontramos en México. Entonces, hay propuesta de Coneval y del INAI. El INAI dice, si el problema es el gasto, nosotros podemos reducir 27%. Ya hicimos cuentas y nos podemos ajustar. Totalmente, sin dejar de lado o una atribución o función, es decir, no se corre ese riesgo, ¿no? Con la propuesta que tenemos. Correcto, y por parte del Coneval dice, a ver, vamos revisando porque nosotros... Ya se redujo. 400 millones de pesos, significa nada para los resultados que da. Así es. Tienen, no sé si decir esperanza, fe, de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda ser más receptiva. En lo particular, sí tenemos nosotros esa esperanza, esa confianza en que podamos ser escuchados a través de mesas de trabajo, en donde se pueda precisamente revisar la propuesta que ellos tienen, la visión que ellos tienen, pero también nosotros, cuál es la utilidad social, a eso me refiero, y que los mitos o la desinformación que se tiene, o sea, ponerlo en evidencia y qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que se ha hecho, ¿no? También hay que ser autocríticos, que tenemos que mejorar, tenemos que ser más eficientes, más eficaces, tener una conectividad mayor con la gente para que nos conozca y conozca la utilidad que tienen la protección de datos personales y el acceso a la información. Yo también, yo sí tengo mucha esperanza. Para mí es un misterio que estas funciones se tengan que defender en foros como este que agradecieron muchísimo. Yo sí espero que les quede claro que pues la ganancia política, el costo político versus la pérdida de una función fundamental para gobernar, sobre todo para un gobierno interesado en temas sociales, pues no tiene ningún sentido hacer esta... Es un despropósito hacer este recorte. Es un despropósito hacer este reporte. Bueno. Lo importante es que quede claro que no son funciones duplicables, o sea, no es que se estén duplicando funciones. Y por supuesto que no hay ningún ahorro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver más adelante qué pasa. Por lo pronto es una buena señal que la hayan pateado para más adelante. Y platicaremos a Adrián Alcalá, el presidente del INAI, John Scott de Coneval. Gracias a los dos por estar aquí. Al contrario, gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. Enseguida regresamos.